Esto pasó hace poco más de un mes, cuando llegué a la selva venezolana. Soy bióloga y siempre había soñado con investigar el comportamiento de los pájaros migratorios. Acampé cerca de un río y estaba emocionada por conectar con la naturaleza. Las primeras noches fueron agradables. Escuchaba ranas croando e insectos zumbando. Pero una noche, mientras registraba mis observaciones, escuché un silbido. Era un sonido melodioso, casi hipnótico, que resonaba entre los árboles. No entendía por qué, pero sentí que me llamaba. Miré alrededor, pero el silencio volvió. Solo el murmullo del río rompía la calma. Sin embargo, no podía sacudirme la inquietud. Con el paso de los días, la melodía se volvió desconcertante. Cada noche el silbido era más intenso, como si intentara comunicarse conmigo. Me sentía atraída, pero también asustada. Los pájaros que antes volaban sobre mi campamento comenzaron a evitarlo. Ya no se escuchaban, y eso me llenaba de desasosiego. Una noche, el silbido era más fuerte que nunca. Sentí el aire hacerse espeso. Mi corazón latía rápido. Decidí salir de mi tienda y seguir el sonido. No sabía por qué, pero sentía que debía hacerlo. Caminé hacia donde creía que provenía el silbido. La oscuridad era profunda y espesa. El miedo comenzó a invadirme a medida que me adentraba en la selva. El silbido se hacía más claro, y cada paso me llevaba más cerca de su fuente. Al mismo tiempo, el sentido de alerta crecía en mí. Era como si algo me observara. El silbido se detuvo de repente. El silencio fue abrumador. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Decidí dar la vuelta, pero una figura apareció entre los árboles. Era una sombra, con ojos brillantes que me miraban fijamente. Mi cuerpo se paralizó. No podía moverme. «¿Quién eres?», pregunté en un susurro. No hubo respuesta. La figura se quedó ahí, observándome. Mi mente estaba en blanco. El ruido de la selva desapareció. Entonces, sin que lo pudiera creer, la figura se desvaneció tan rápido como había aparecido. Retrocedí, sintiendo el pánico subir por mi cuerpo. Corrí de vuelta hacia mi campamento, sintiendo que el aire se volvía más pesado a cada segundo. Estaba aterrorizada, mi corazón latía descontrolado. No podía dejar de pensar en aquel silbido. Esa noche no pude dormir. El silbido regresó, pero esta vez lo escuché más cerca. Era como si se burlara de mí. No sabía si debía quedarme o irme. Esa melodía me tenía cautiva, pero la selva se sentía hostil. Al amanecer decidí irme. Ya no podía soportar más esa tensión. Empaqué mis cosas rápidamente y mientras me alejaba, escuché el silbido de nuevo, pero esta vez sonaba distante. Me fui de la selva con una profunda incomodidad en mi interior, preguntándome si alguna vez entendería lo que había sucedido esa noche. Aún no entiendo de dónde venía. Capítulo 2. Regresé a la ciudad con más preguntas que respuestas. La rutina diaria se había vuelto un eco distante de mis experiencias en la selva. Mis compañeros de trabajo notaron que estaba diferente. Intentaron animarme, pero nadie podía entender lo que había vivido. Las noches se sentían vacías y silenciosas, como si el silbido aún resonara en mi mente. Pasaron 2 semanas antes de que pudiera volver a concentrarme en mi investigación. Sin embargo, el silbido persistía en mis pensamientos. Esa melodía misteriosa me atormentaba. A veces, al caer la tarde, creía escucharlo en la distancia, un eco tenue que se desvanecía al encender las luces de mi apartamento. Una tarde, estaba revisando mis notas sobre el comportamiento de los pájaros cuando decidí hacer una búsqueda en línea sobre sonidos extraños en las selvas de Venezuela. Me sorprendió descubrir que había documentados varios informes sobre silbidos similares. La mayoría de ellos eran considerados mitos locales, pero había uno que captó mi atención. Hablaba de una criatura que atraía a las personas con su canto, llevándolas a la selva para nunca volver. El cabello se me erizó.
Pensar en eso me llenó de una mezcla de miedo y curiosidad. Tal vez debía regresar a la selva, no como bióloga, sino como alguien que necesitaba respuestas. La idea me llenó de ansiedad, pero también sentí una extraña urgencia. Después de 3 días, volví a empacar mis cosas. Esta vez llevaba un equipo de grabación. La idea era capturar el silbido y analizarlo con más detalle. Quería entender lo que había sentido, lo que había escuchado. Tal vez así podría encontrar un camino hacia la verdad. Al llegar a la selva, todo parecía diferente. El aire era espeso y cargado, como si todo estuviera en espera. Me instalé de nuevo cerca del río, pero la nostalgia se mezclaba con una creciente inquietud. Esa noche decidí que no saldría de mi tienda. Iba a quedarme allí y escuchar. El silbido llegó exactamente a medianoche, suave al principio, como un susurro que crecía en intensidad. Colocando el grabador frente a mí, traté de mantener la calma. El sonido era hermoso, pero tras la belleza había una sensación de urgencia, como si algo estuviera a punto de suceder. Entonces, mientras grababa, escuché un ruido detrás de mí, un crujido de ramas. Mi corazón se detuvo. Sentí una presencia inminente, esa misma sensación que había tenido antes. Giré la cabeza lentamente, pero no vi nada, solo la oscuridad infinita y el río murmurando. Fue en ese momento cuando recordé el artículo que había leído. Hablaba de voces que imitaban los llamados de los animales, tratando de atraer a su presa. Mi mente corría, recordando las advertencias. Era posible que existiera algo más. La ansiedad era abrumadora. Finalmente, el silbido de la selva alcanzó su clímax y de pronto se detuvo. El silencio que siguió fue inquietante. Sentí que no estaba sola. Mirando a mi alrededor, los árboles parecían moverse, pero no había viento. Todo se sentía pesado, como si la selva misma estuviera respirando. Y entonces lo vi de nuevo. La misma sombra entre los árboles. Los ojos brillantes me miraban fijamente. Esta vez no quería que desapareciera. Fue en ese instante que supe que tenía que enfrentar lo desconocido. «¿Qué quieres de mí?», grité, y el eco se perdió en la oscuridad. El aire vibró con la misma melodía y el silbido volvió, pero esta vez sonaba como una respuesta. Mi estómago se retorció. No sabía si era una invitación o una advertencia, pero no podía dar la vuelta. Ya era tarde para dudar. Fue entonces cuando un profundo silencio se apoderó de la selva de nuevo, y en ese instante supe que algo iba a cambiar para siempre. Capítulo 3. No puedo decir cuánto tiempo pasó en aquel silencio. Todo se sentía suspendido. La oscuridad estaba cargada de una tensión que parecía respirar a mi lado. Me levanté lentamente, aún sin apartar la mirada de esa sombra. La curiosidad y el miedo competían en mi pecho. Sabía que tenía que acercarme, pero mis piernas parecían atrapadas en el suelo. Decidí dar un paso, luego otro. La selva estaba en calma, como si esperara una revelación. El silbido comenzó de nuevo, más fuerte, casi insistente. Caminé hacia la sombra. Cada crujido a mi alrededor sonaba como un grito en la noche. Me detuve a unos pocos metros de donde creía que podría estar. Era como si los árboles se apartaran para darme una vista más clara. Y ahí estaba, más cerca, una figura humanoide con rasgos indefinibles. Su piel parecía reflejar la luz de la luna, pero no era del todo sólida, como si fuera una ilusión. La criatura me observaba y el silbido se transformó en una melodía más dulce, casi envolvente. Por un momento me sentí atraída, como si esa música susurrara secretos que solo yo podía oír. «No te acerques más», me advertí en voz baja, recordando las leyendas sobre criaturas que devoraban almas. Pero la atracción era poderosa. Lo que había sentido a través de sus ojos era una profunda tristeza, un anhelo de conexión.
No podía dejar de pensar en cuántos habían desaparecido aquí. ¿Eran ellos los que respondían al canto? Decidí grabar, aunque mi corazón latía fuerte y rápido. Con una mano temblorosa encendí el equipo. La criatura no se movió. El silbido se intensificó, llenando el aire con una vibración que se sentía hasta en mis huesos. «Muestra tu verdadero yo», grité, mi voz resonando entre los árboles. El sonido se detuvo de golpe, como si el aire mismo dejara de moverse. Entonces la sombra se inclinó hacia adelante y un torbellino de imágenes inundó mi mente. Caos, luces, risas y un profundo dolor. Vi fragmentos de vidas pasadas, de personas que habían estado allí antes de mí, atrapadas en un lazo que no podían romper. Caí de rodillas, abrumada por el torrente de sensaciones. «¿Qué es esto?», murmuré, consciente del peligro que representaba ese contacto. La tristeza de la criatura era palpable, y entendí que no estaba allí para hacerme daño, sino para comunicar algo. ¿Por qué tantas almas? ¿Qué la mantenía aquí? Cuando finalmente levanté la vista, aquella figura había cambiado. Ahora, en lugar de un ser extraño, parecía humano, un reflejo de lo que alguna vez fue un explorador. Su mirada, sin embargo, seguía siendo aquella de la frontera entre lo conocido y lo desconocido. De repente, el canto regresó, esta vez como un grito desesperado. La criatura dio un paso hacia mí y un viento helado corrió a través de la selva. Sentí que algo más se acercaba, algo oscuro. La atmósfera cambió, la serenidad se tornó inquietante. El suelo tembló y una risa amarga resonó entre los árboles. Algo había despertado. Con el corazón en la garganta, supe que ya no estaba sola. «Debo salir de aquí», pensé, pero antes de poder reaccionar, la sombra se desvaneció y una nueva sombra emergió de entre los árboles. Una figura más ominosa, y esta vez no podía ignorar la sensación de peligro inminente. «¿Qué has hecho?», susurré, mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor. Capítulo 4. El aire se volvió denso, casi palpable. La nueva sombra era diferente, más agresiva. Solo podía distinguir una figura alta y amenazante. Instintivamente retrocedí. Se sentía como si el bosque estuviera girando a mi alrededor, confundiendo mis sentidos. «¿Quién eres?», logré escapar entre dientes, mi voz temblando. La figura se quedó quieta, y en un instante de terror pensé en dar la vuelta y correr, pero las piernas me fallaban. Algo en su presencia me mantenía inmóvil, como si el miedo pudiera ser un lazo que absorbiera mis movimientos. «Todos ustedes son iguales», resonó una voz profunda, cargada de desdén. «Cuerpos vivos en un lugar donde ya no hay vida». La sombra se acercó, y había algo profundamente perturbador en sus ojos, o lo que quedaba de ellos. Era como mirar el vacío mismo. No había calor, solo un frío abrumador. Recordé a la criatura, su tristeza y la conexión que había sentido. Pero esto era otro nivel de desesperación, algo que parecía alimentarse del miedo. «¡No!», gritó mi mente. «Tienes que moverte». Luché contra el pánico que me paralizaba. Logré dar un paso hacia atrás, pero la sombra continuaba acercándose, formando un torbellino de caos a su alrededor. Las hojas crujían como si rasgara el aire. No sabía si podía gritar o si eso solo lo empeoraría. «Déjame en paz», básicamente me grité a mí misma mientras alzaba el brazo, pero no sabía qué esperar al hacerlo. Mi cerebro aterrorizado buscaba respuestas donde no las había. Cuando la figura estuvo a menos de 5 metros, se detuvo. A su alrededor, una corriente oscura parecía vibrar. «No puedes huir de tu destino», dijo, y sus palabras se arrastraron como un eco en la bruma. «¿Destino? No soy parte de esto», respondí, sintiendo una chispa de valentía. Pero mis palabras sonaban débiles. Aquel ser parecía contener todo el dolor del mundo.
La mirada que me dirigió era de profundo desprecio, como si pudiera ver a través de mí hasta lo más profundo de mi alma. El silbido volvió a retumbar, arrastrado por el viento. Recordé a la criatura, su tristeza, su llamada. ¿Era este ser un guardián o un carcelero? La pena se entrelazaba con la oscuridad que emanaba. Fue entonces cuando todo cambió. Con un movimiento casi imperceptible, la sombra extendió su mano huesuda. Un destello de luz emergió de su palma y vi centenares de formas flotando detrás de él, almas errantes que vibraban con un brillo tenue. El aire se volvió opaco, lleno de lamentos. No son tus almas las que buscan liberarse, sino las que intentan atraparte, dijo con una sonrisa torcida. Dejé escapar un grito ahogado. La conexión con la criatura regresó a mí con fuerza. «No, esto no es justo». Pero en mis venas corría el frío del pánico. Sin tiempo para pensar, giré sobre mis talones, por primera vez, corriendo hacia la selva. Los árboles se cerraron detrás de mí, pero cada paso que daba sentía las sombras al acecho, corriendo paralelas a mi forma fugaz. Debo encontrarla, pensé, con la esperanza de que la criatura que conocí sea mi única salvación. Sin embargo, el canto que antes me atraía, ahora solo traía un eco de advertencias. La selva parecía cobrar vida, los sonidos de la noche se multiplicaban. Miré hacia atrás y vi los ojos de la sombra que se acercaban, débiles pero imponentes, ardiendo con furia. Cuando creí que había perdido el rumbo, un destello iluminó en la distancia. «Oh, no», pensé, y vi algo que me detenía de nuevo. Era un claro, y en su centro había un objeto brillante, un espejo antiguo. Pero no quería mirar. Si me veía reflejada, tal vez él también lo haría. Sin embargo, algo más me obligaba a acercarme. «No puedo quedarme aquí», murmuré para mí misma, pero ya era demasiado tarde. La sombra surgió detrás de mí, y en ese momento supe que la próxima decisión que tomara podría ser la última que haría. Capítulo 5. El espejo reflejaba una luz tenue, casi como si estuviera atrapado en un sueño, y sentía que me llamaba. La sombra avanzó rápido, cada paso resonando con la determinación de un depredador. No podía quedarme quieta. Sin pensar, hice un movimiento instintivo hacia el espejo. No quería mirarlo, pero me encontraba cada vez más cerca. El aire se volvió helado, y una sensación de peligro me envolvió por completo. Mi corazón estaba en un frenesí, golpeando con fuerza contra mi pecho. «No, no puedo dejarme atrapar», pensé, desbordada por el miedo. La sombra se detuvo a unos pocos pasos de mí, y en su mirada había una mezcla de hambre y desprecio. «¿Crees que puedes escapar?», susurró, su voz como el rozar del viento entre las hojas secas. «Esa imagen no te salvará». A medida que decía esto, extendió su mano, y las almas errantes que lo acompañaban parecieron cobrar vida, moviéndose hacia mí en una danza macabra. «Míralas, y sabrás lo que te espera». Desvié la mirada del espectro, enfocándome en el espejo. Debía decidir rápidamente. Sentía que la sombra esperaba que cayera en su trampa. «No se trata de mí», grité, sintiendo que una pequeña ola de determinación burbujeaba en mi interior. «Soy más que esto». Desvié mi mirada hacia el antiguo artefacto. En su superficie podía ver un atisbo de mi propio reflejo, no en un estado normal, sino como un eco distorsionado de mi verdadero ser. Era como si el espejo pudiera revelar mis angustias más profundas y temía lo que pudiese ver. Justo entonces, en un impulso, decidí dar un paso hacia atrás y tomé un camino lateral. La sombra no esperó. Con una rapidez aterradora, lanzó su mano en mi dirección. La energía oscura que la rodeaba estalló en mi dirección. Sentí el viento helado detrás de mí. «¡Corre!», me grité, sabiendo que no había tiempo para dudar. Caminé rápidamente, zigzagueando entre los troncos de los árboles que se alzaban imponentes a mi alrededor.
La maleza crujía bajo mis pies, mientras el eco de la risa cruel de la sombra resonaba en mi mente. Cada pulso en el aire indicaba que estaba más cerca. Sentí su ira y su hambre crecer. ¿Puede sentirlo?, me pregunté desesperada. ¿Puede oír el latido de mi corazón? Mientras corría, me aferré a la idea de la criatura que había encontrado, su tristeza y cómo había capturado un atisbo de luz en nuestra conexión. Debo creer que puedo encontrarla otra vez, pensé, aún con la sombra acechando. En mi mente, la imagen de la criatura parecía brillar, un faro en la oscuridad. Al dar la vuelta a un árbol caído, deduje que me acercaba al calmo burbujeo de un arroyo. El sonido era un contraste puro a todo lo que me rodeaba. Si puedo llegar ahí, un hilo de esperanza se enredó en mis pensamientos. Pero sabía que no podía dejar que la sombra me alcanzara. La selva parecía despertar, cada sonido se amplificaba. Un nuevo silbido resonó, como si la propia selva me ayudara, cada vez más fuerte, prácticamente un grito de auxilio. Aceleré, mis pies apenas tocaban el suelo. Cuando llegué al arroyo me lancé a su lado, sintiendo la frescura del agua que me caló hasta los huesos. Miré hacia atrás y vi a la sombra detenerse en la orilla, sus ojos desmesurados llenos de rabia. «Esto no ha terminado», rugió, su voz retumbando como trueno. Mi respiración se atascó en la garganta. ¿Y si no había escapatoria? Pero en un instante de claridad recordé el espejo y cómo había sentido que algo en mí podía ser capaz de desafiarlo. Tal vez no tenía que ser una víctima. La sombra dio un paso adelante, el agua salpicó a su alrededor, pero un destello de luz, un resplandor suave, me hizo mirar más allá. Era el reflejo del cielo en el arroyo, un recuerdo de esperanza. Fue entonces que entendí que la respuesta no era solo enfrentar mi miedo, sino abrazar la luz que aún quedaba en mí. La criatura, el espejo, todo tenía un significado más profundo. Decidí enfrentar lo inevitable. No soy solo un cuerpo vivo, dije en voz alta. Soy más que eso. La sombra se rió, pero en mis entrañas sabía que había algo en mí dispuesto a luchar. La lucha apenas comenzaba, y el destino era solo el inicio de un camino más oscuro. Entonces el silbido resonó de nuevo, y el eco me llevó hacia lo desconocido, con la sombra al acecho detrás de mí. Capítulo 6. El silbido creció en intensidad, como un susurro que no podía ignorar. Mis sentidos estaban alerta, vibrando con el peligro inminente que me rodeaba. Nunca había sentido tanto miedo. Sabía que la sombra no se detendría y que si me quedaba ahí, estaba condenada. La corriente del arroyo me empujó a seguir, pero el miedo me paralizó. Volteé hacia la sombra, que ahora se acercaba al agua. La furia en su mirada era palpable, y por un momento me detuve. «¿Qué eres?», le grité, con una voz que resonaba más fuerte de lo que me sentía. Pero solo obtuvo una risa seca a cambio. «Soy lo que siempre has temido. Aquí en este mundo, tu verdad solo es un eco». Su voz era un eco atronador que reverberaba en el aire cargado de tensión. Algo dentro de mí chisporroteó, pero lo ahogué. No podía dejar que me afectara. Era un momento crucial. Volví a mirar el arroyo, buscando la luz que había sentido. Si la sombra era un monstruo, yo tenía que ser más astuta. La criatura que había encontrado antes me había enseñado que había belleza incluso en la oscuridad. Si podía recordar esa conexión, tal vez podría escapar. La sombra extendió su mano, pero el espacio entre nosotros pareció llenar de vapor, frío y acertadamente anguloso. Miré a mi alrededor, buscando alguna forma de avanzar. «No puedes atraparme aquí», grité, y sin más salté al agua. El tiempo se distorsionó mientras sentía su frío helado envolviendo mis piernas. Nada me detendría. Nadé río abajo, y mientras lo hacía sentí una energía que brotaba en mí. La luminosidad de la criatura cruzó mi mente. La selva estaba viva,
y no solo por el deseo de huir. Algo en el aire me llenó de esperanza. Sin embargo, el silencio volvió repentinamente a reinar. El silbido se desvaneció, sustituido por un sonido más inquietante, la sombra sumergiéndose tras mí. No hay escape, advertía. Siempre ha sido un juego. No, respondí, con una fuerza que no sabía que tenía, pero al instante el agua comenzó a moverse de una manera errática, como si respondiera a la emoción que se agitaba dentro de mí. Algo se despertó en el fondo del arroyo y una figura se materializó entre las corrientes y las sombras. Era la criatura, una visión resplandeciente, con ojos que brillaban como el amanecer sobre el horizonte. «Sigue tu luz», susurró, su voz como un hilo de música en el silencio. Enseguida, las aguas parecieron moverse a favor mío, empujándome hacia adelante. Mientras naufragaba entre el miedo y el deseo, la sombra se manifestó una vez más. «No puedes huir de tus miedos», ruge, y el aire se tornó espeso. Pero mientras avanzaba, la criatura se colocó entre nosotros, su luz brillando intensamente. Las aguas se agitaron aún más, como una tormenta en miniatura. «Estoy contigo», resonó su voz clara. Inspirada, choqué contra la corriente. «Voy a regresar por lo que es mío». Era una declaración tan simple, pero me empujó hacia adelante con el fervor de una tormenta. Con cada brazada, la sombra dejó de ser una amenaza. En lugar de eso, se convirtió en un reflejo de mis propios temores, formar parte de lo que debo enfrentar. Era momento de recuperación, de luchar por lo que quedaba de mí. A medida que nos alejábamos, la criatura iluminó un camino en la oscuridad. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no estaba perdida. Poderosa, aún temerosa, el impulso a avanzar me sacó de su abrazo amenazante. Si quería sobrevivir a esta noche, tenía que seguir a la luz, y con un último vistazo, me preparé para enfrentar lo que vendría. Pero en mi interior había una chispa de certeza. La esperanza podía prevalecer. Sin embargo, en la distancia, una risa sarcástica se oía. Más preguntas, más sombras por descubrir. Esto aún no ha terminado, pensé, mientras el destino me empujaba hacia lo desconocido. Capítulo 7.
Frío miedo se apoderó de mí cuando lo identifiqué. Era un espejismo de la sombra, un fragmento de ella reflejado en las paredes de roca. «Hazlo desaparecer», murmuró la criatura, con un brillo ansioso en sus ojos. «Solo así podrás seguir adelante». Con hesitación, extendí la mano hacia la figura que me reclamaba, un temblor sintiendo sus maliciosas intenciones. Mis dedos casi tocaron la superficie oscura de la imagen. «No puedo», balbuceé. El miedo parecía pinchar mi alma, paralizándome de nuevo. Pero un fuego interno empezó a crecer en mi pecho, impulsándome a conectarme con la luz que aún brillaba a mi lado. «Soy más que esta sombra», grité, y las palabras salieron de mí con fuerza. Al hacerlo, una explosión de luz me rodeó. La cueva tembló y el reflejo comenzó a desvanecerse, como un sueño que se escurre entre los dedos. La criatura se unió a mi esfuerzo, su luz intensificándose. «Deja que se desvanezca. Tienes el poder», me instó. Y en ese instante sentí una conexión con el mundo que me rodeaba. Sabía que no estaba sola. Con un grito liberador, enterré mis miedos y el reflejo de la sombra se disolvió en la luz deslumbrante que emanaba. Pero aún había algo más en la oscuridad. Entonces, de repente, la risa resonó nuevamente, más clara y más cercana esta vez. «Esto solo es un adelanto», se burló la sombra, su voz impregnada de desdén. «El verdadero juego apenas comienza». El aire a mi alrededor se tornó pesado. Esa sensación de otra sombra acechando creció en mi interior. «No se ha terminado», pensé. La cueva ya no era un refugio seguro, sino una trampa. Mi corazón se aceleró mientras me preparaba para el enfrentamiento que estaba por venir. Tenía que ser valiente. No podía dejar que la sombra me dominara. Sin embargo, sabía que algo aún más oscuro se aproximaba, y una parte de mí se preguntaba, ¿realmente podría vencerlo? Capítulo 8. El silencio era ensordecedor, y en ese instante, cada latido de mi corazón resonaba como un tambor en mi pecho. Sabía que la sombra no se rendiría fácilmente. Con un movimiento reflejo, busqué entre las paredes de la cueva algo que pudiera usar como un arma. Pero todo lo que encontré fueron piedras húmedas, frías como el miedo que me invadía. «Debes estar lista», me recordó la criatura a mi lado. Su luz intermitente se hacía más intensa, como un faro en medio de la oscuridad. «La sombra se alimenta de tu incertidumbre. Si te dejas vencer por el miedo, no habrá forma de detenerla». Mis manos temblaban. «¿Y si no puedo?», pregunté, mi voz un susurro quebrado. La criatura se acercó y su luz pareció calmarme, aunque la risa burlona resonaba en la cueva, alejándose y acercándose como un eco travieso. «Recuerda que la luz es tu aliada», dijo con firmeza. De alguna manera esa idea empezó a anidar en mi mente. Las sombras podían ser aterradoras, pero la luz en mí también era poderosa. ¿Quería poder usar ese poder en mi favor? Mientras pensaba en esto, sentí una corriente fría que atravesaba el aire. La risa se detuvo, y en su lugar, un sonido como un silbido bajo comenzó a fluir por la cueva. Era escalofriante. Me giré, buscando de dónde provenía, mientras el sudor comenzaba a empapar mi frente. Proseguí, lentamente, hacia la zona más oscura de la cueva. Con cada paso, el silbido se volvía más fuerte, como si una sinfonía sombría me guiara hacia el corazón del abismo. «Ten cuidado», me advirtió la criatura. «Eso es lo que la sombra quiere». Pero no podía dar marcha atrás, debía enfrentar mi destino. Así que, con un profundo suspiro, me acerqué aún más. De pronto, el silbido tomó forma y vi varias figuras flotantes,
como sombras arrastrándose sobre la piel de la roca. Se movían en un patrón hipnótico, convirtiéndose en un torbellino de oscuridad. Sentí un tirón en mi interior, un deseo de unirme a ellos, pero recordé las palabras de la criatura. «Soy más que esta sombra», repetí como un mantra, encontrando un poco de valor en mi declaración. Las figuras comenzaron a acercarse, formas más definidas empezaron a aparecer. Eran rostros, distorsionados por la angustia, y sus ojos vacíos me miraban con desesperación. No eran solo manifestaciones de la sombra, sino ecos de aquellos que habían perdido la batalla contra ella. Un escalofrío me recorrió. La verdad se estaba revelando. La sombra no solo se alimentaba de mi miedo, sino también del temor de otros. «¡No!», grité, levantando la mano. La luz de la criatura se expandió, traspasando la oscuridad en un intento de enfrentar las visiones. Un tumulto de luz y sombra chocó en la cueva, y el clamor de aquellos rostros resonó, haciendo eco en mis oídos. «Deja que todo esto se disipe. Solo tú puedes decidir el final de esta historia», dijo la criatura, mientras el brillo se unía a mi propia determinación. Sentí el calor en mi pecho intensificarse. «No dejaré que ellos sufran más». Con un grito lleno de determinación, dejé que la luz fluyera de mí, inundando la cueva. Las figuras comenzaron a desvanecerse, su tristeza y horror envolviéndome antes de disiparse en el aire, liberadas de la condena de la sombra. Pero mientras el último rostro se desvanecía, la risa maliciosa resonó con más fuerza. «¿Crees que has ganado? Esto apenas es el principio», se burló la sombra, transformándose en una forma oscura y gigantesca. «Hay más que debes enfrentar, y no estás sola en esto, nunca lo has estado». Un estremecimiento de terror me atravesó. La criatura y yo estábamos a punto de enfrentar algo mucho más grande que nosotros. La batalla final se avecinaba, y sabía que a partir de ese momento, cada decisión que tomara podría costarnos todo, y no había vuelta atrás. Capítulo 9. No tenía idea de lo que estaba a punto de enfrentar. La sombra se alzaba frente a mí, inmensa y oscura, como una tormenta inminente. Su risa retumbaba en la cueva, y yo estaba paralizada por el miedo. Sin embargo, sabía que no podía dejar que esa sensación me dominara. Tenía la luz a mi lado, aunque la amenaza que tenía enfrente parecía abrumadora. «Confía en ti misma», me susurró la criatura mientras se colocaba a mi lado. La calidez de su luz empezó a envolverme, y las dudas que me asediaban comenzaban a desvanecerse. Sabía que debía concentrarme. No solo se trataba de mí, ahora entendía que había otras almas en juego. Con un impulso de valentía, levanté la mano hacia la sombra. «No tienes poder sobre mí», dije, intentando que mi voz sonara firme. La sombra se detuvo por un momento, y el eco de su risa cesó. Entonces, como si se estuviera preparando para un ataque, se lanzó hacia mí. El aire se volvió frío y denso, y en un instante un torbellino de oscuridad se abalanzó sobre mí. Sentí como la luz de la criatura luchaba por mantenerse, pero continué afirmando mi propia luz interior. Con cada segundo que pasaba, me concentraba más. «Soy más que esto», repetía en mi mente, respirando con fuerza. Fue entonces cuando recordé la batalla anterior. La clave no era solo la luz, era reconocer el miedo y convertirlo en fuerza. Con un grito, dejé escapar toda mi desesperación, canalizándola en una luz brillante que brotó de mí. De inmediato, la cueva estalló en un resplandor blanco y la sombra se detuvo por un instante, retrocediendo. Mientras la luz llenaba el espacio, vi que la sombra retrocedía, trastabillando, como si estuviera herida. La luz parecía romper las cadenas de su oscuridad, y experimenté una extraña satisfacción. Fue una pequeña victoria, pero aún así esta sombra era inteligente y poderosa. No podía subestimar lo que iba a hacer a continuación. La criatura a mi lado brillaba intensamente, energizando el ambiente. «Sigue, usa tu luz, no te detengas», me animó.
Su voz resonaba como un tambor en mi pecho. No me detendría. La sombra temía la luz y sabía que debía seguir luchando. Con cada pulso de luz que emitía, la cueva respondía, las paredes brillaban y chisporroteaban con energía. Sin embargo, cuando creí que tenía la ventaja, la sombra se reformó, tomando una nueva y más aterradora forma. Gigantescos tentáculos de oscuridad emergieron, lanzándose hacia mí. Solté un grito y di un paso atrás. Mis músculos se tensaron. Aunque la luz me envolvía, el miedo volvió a asomarse. No, no puedo fallar, imploré a la criatura. ¿Qué hago? Recuerda, dijo, su voz ahora como un susurro. La luz puede cegar, pero también puede guiar. No luches solo con la oscuridad frente a ti. Usa todo lo que has aprendido. Tomé una respiración profunda. Las sombras podían ser aterradoras, pero había algo más que temía, mi propia falta de valor. Al dar un paso adelante, sentí que la luz dentro de mí se intensificaba, abriendo el camino hacia los tentáculos que se acercaban. Y entonces, con una determinación renovada, enfrenté con todo lo que tenía esa profunda oscuridad. Lo que sucedió después fue todo un caos de luz y sombra. Solo esperaba que al final el eco del silbido que me había perseguido no se convirtiera en un recuerdo demasiado doloroso. Sentí que la cueva temblaba mientras la luz que había invocado estallaba contra los tentáculos de la sombra. Un destello de esperanza se unió al terror que envolvía el espacio. La lucha no era solo contra un ser maligno, era una batalla conmigo misma. Los gritos de almas perdidas resonaban en la bruma, pero esta vez no me detendrían. Con cada pulso de luz que arrojaba, los tentáculos se encogían y se retiraban como si fueran serpientes quemándose al roce de una llamarada. El caos se extendió, pero comprendí que cada grito confuso era un eco de la desesperanza. «Deja que se liberen», murmuré, sintiéndome alegre de liberar a aquellos que había visto en la oscuridad. Sin embargo, no podía ignorar la sombra que igualmente se enfurecía. Con un movimiento ágil, comenzó a girar, lanzando sus tentáculos a su alrededor como un torbellino de oscuridad. Sentí que mi luz comenzaba a parpadear y la criatura a mi lado parecía oponerse a la abrumadora fuerza. «No te rindas», dijo con un brillo en sus ojos. «Tu luz es parte de ella». Tomé una respiración profunda, cerrando los ojos. Recordé las noches en la selva, la melodía del silbido y la tristeza de la figura. Sabía que allí había un mensaje, una conexión que trascendía lo visible. La sombra que estaba enfrentando era un recordatorio de todo lo que había perdido y de todo lo que aún podía encontrar. «Soy más que una historia de miedo», grité, y sentí que la luz dentro de mí resurgía, iluminando toda la cueva con un resplandor que desbordaba. Los recuerdos de la selva resonaron y la tristeza de la criatura pasó a ser parte de mí. Comencé a ver a las almas atrapadas como partes de mí misma, fragmentos de la verdad que nunca había querido aceptar. Con cada grito que liberaba, el universo parecía responder. Dos fuerzas estaban en conflicto, y la conexión entre la luz y la oscuridad se volvía cada vez más clara. Ya no se trataba solo de una lucha, sino de un equilibrio. La sombra no desapareció, pero su furia se transformó a medida que la luz brotaba de mí. Las almas se elevaron y comenzaron a unirse a la luz, creando un halo que envolvía la cueva. Mientras la oscuridad intentaba cerrarse, empecé a sentir que había algo más allá de ese miedo, una paz que venía de aceptar tanto mi dolor como mi fortaleza. No hay victoria sin sacrificio, pensé, y supe que iba a encontrar la salida. La sombra, ahora menos poderosa, retumbaría diciendo: «Tus dudas son tu condena». Pero con cada palabra mi luz se intensificaba y su esencia se volvía más tenue. La criatura a mi lado brillaba intensamente y juntas formamos una barrera que resistía cada embestida de la oscuridad. «Soy el faro»,
Grité al unísono con el eco de la tristeza, pero esta vez con convicción. Soy el faro perdido en esta tormenta. La cueva tembló nuevamente, pero en lugar de estar aterrorizada, sentí una conexión con cada ser que había sido capturado. La sombra tembló, sintiendo cómo su poder se desvanecía. «Esto no ha terminado», rugió mientras se retiraba, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. La luz vibrante que había creado seguía iluminando el aire, disipando la opresión en lo profundo de la cueva. En un parpadeo, entendí que había enfrentado y liberado no solo a los que estaban aprisionados, sino también cada parte de mí que creía que no era suficiente. Mientras la sombra desaparecía, la cueva se desvanecía, dejando todo atrás. Caminé hacia la luz con el corazón latiendo fuerte, consciente de que el viaje aún no había terminado. La bella melodía resonó una vez más, y esta vez no fue un canto de peligro, sino de esperanza, de perderse para volverse a encontrar. Salí de la cueva, y aunque el camino seguía siendo incierto, sentí que todo lo que había aprendido, cada lucha contra el miedo, había fortalecido algo invisible dentro de mí. Pero esa misma fuerza también trajo preguntas. ¿Las sombras siempre acecharían? ¿Había más criaturas que esperarían en la oscuridad? Nunca volvería a ser la misma, eso era seguro. Y aunque una parte de mí anhelaba respuestas, otra anhelaba lo desconocido. Así, mientras me alejaba, una inquietante sensación me siguió. Las sombras siempre estarían en mi camino, pero había una luz en mí que nunca se apagaría. Una luz que sabía que podría seguir hacia adelante, enfrentando mi destino con valor. Todavía pienso en la selva y en la figura que se desvaneció. Nunca he regresado allí, pero a veces el silbido regresa a mí en la noche, y me pregunto si, en algún lugar, las sombras siguen esperando a quien tenga el coraje de buscar. Además, un nuevo capítulo aguarda en la niebla de lo desconocido. Pero eso, probablemente, es otra historia por descubrir.